Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa sopa o crema de puerro y papa. Como siempre, los ingredientes los voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a iniciar la receta cortando una cebolla mediana, un puerro y dos papas grandes. Y luego que tengamos esto listo, vamos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en una ollita, en una olla, vamos a freír un poquito de aceite y vamos a derretir una cucharada de margarina. Cuando esto esté listo, vamos a freír la cebolla y el puerro. Bueno, continuando, ya tenemos derretida la margarina, entonces ahora vamos a añadir la cebolla y el puerro. Aquí ya tengo la cebolla y el puerro, entonces vamos a esperar unos minutos para añadir la papa. Ya pasaron aproximadamente unos 3 minutos, entonces ahora voy a añadir la papa. Continuando, ya tengo añadido la papa, entonces vamos a cocinar a fuego medio con la ollita tapada. Y vamos a cocinar aproximadamente unos minutos para el siguiente paso. Continuando con la receta, aquí ya pasaron más o menos unos 5 minutos. Y vamos a añadir aproximadamente 2 tazas de caldo de pollo. Y lo vamos a tener por unos 15 minutos aproximadamente, o hasta que las verduras estén blandas, a fuego medio y con la olla tapada. Y pasado el tiempo regreso y continuamos con la receta. Continuando con la receta, aquí ya pasaron aproximadamente 15 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es apagar, dejamos enfriar y continuamos con la receta. Continuando con la receta, ya dejé que se enfriara un poco y lo trasladé a la licuadora. Entonces vamos a añadir unas 5 cucharadas de crema y una taza de leche. Esto es al gusto. Yo agregué taza y media de leche y unas 7 cucharadas de crema, pero es al gusto. Entonces vamos a licuar y seguimos con el siguiente paso. Continuando, estoy verificando sazón y le voy a agregar una cucharita de consomé de pollo, media cucharita de sal de ajo, media cucharita de sal de cebolla y media cucharita de pimienta. Todo esto es al gusto, dependerá de ustedes si le agregan otras especias o la cantidad. Entonces voy a seguir licuando. El sazón está perfecto, entonces ahora lo vamos a regresar a la ollita donde iniciamos la receta para terminar la misma. Bueno, terminando la receta, la regresamos a la ollita, la vamos a cocinar por unos 3 minutos aproximadamente, fuego medio. Y ya habrá terminado la receta. Y ya verifiqué el sazón y está delicioso. Entonces espero les haya gustado. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.